Saludos. Titulamos este vídeo Corazón cósmico, estructura espacial, correspondencias orgánico-cósmicas número 6, Cosmos Tierra Toroide número 101. Hacemos este vídeo a fecha de 26 de abril del año 2021 en situación de ataque oscuro. Y recordamos dos tácticas milenarias, podemos decir, o desde siempre, de esta oscuridad. Una es la táctica de polarización de enfrentamiento. Se crean dos polos y se les hace enfrentar, y esa es la historia de todas nuestras guerras, y ahora lo estamos también presenciando, evidentemente. Entonces tenemos que decir que cuando a veces no le sale a la oscuridad un determinado proyecto, pues en esa polaridad pues favorece a uno de los polos que estaba en segundo lugar, y entonces de esa manera pues podemos decir que ella, que está detrás de los dos polos, está detrás del policía bueno y detrás del policía malo, pues entonces ella consigue permanecer a través de otro ciclo. Por tanto, nosotros eso también lo comprobamos aquí, por ejemplo, en elección de dirigentes, porque estamos notando a esta fecha concreta un movimiento de personas quizás menos despiertas que empiezan a confiar en algunos tipos de elecciones de dirigentes, y nosotros ya estamos totalmente desengañados. Entonces eso sería una táctica, porque esta táctica también está copiada de lo que nosotros vamos a ir exponiendo en este vídeo, que es el procedimiento de la fuente, de crear siempre, y crea mediante dos polos, vórtices de movimientos opuestos, y lo vamos a ver precisamente para ordenar y clasificar esta realidad, pero clasificarla a partir del ser humano. Y otra de las tácticas empleadas por esta oscuridad es la dispersión, de tal manera que en todas las disciplinas de conocimiento pues crean unos compartimentos estancos, podemos decir, de tal manera que no se tiene una visión esencial de conjunto. Y así, por ejemplo, nosotros que ahora en este vídeo vamos a estar compartiendo el procedimiento opuesto, que es decir, ir a lo esencial y ver lo que tienen en común, lo que parece que está totalmente desconectado. Por ejemplo, vamos a ir relacionando las estructuras de la fisiología humana, latido del corazón, el corazón con su parte, podemos decir así, espacial, que sería simplemente sus válvulas, sus principales válvulas, sus cavidades, etcétera, etcétera. Lo vamos a relacionar con la cosmología, y de un modo paralelo. Pero tenemos que decir también que nosotros en este título de este vídeo dijimos, en un principio íbamos a poner corazón y cosmos. Pero, como todo es una unidad realmente, pues no hemos querido poner ese I, sino hemos dicho corazón cósmico, porque el corazón realmente es el hacedor de todo el cosmos, porque todo forma una unidad, pero el cosmos está en segundo lugar, y eso es también lo que nosotros queremos dar, esa idea a las personas para que se empoderen, pero se empoderen con respecto a la realidad, según toda nuestra interpretación. Por tanto, este es el vídeo, este es el esquema del vídeo que vamos a ir nosotros desarrollando. Vamos a recordar en primer lugar de un modo rápido claves importantes para poder interpretar correctamente, según nuestra opinión y según nuestro discernimiento, esta realidad. Entonces, a continuación vamos a ir a este punto que acabamos de decir, de ver la conexión y el paralelismo, ya no paralelismo, sino continuidad, porque a partir del corazón humano es como nosotros creemos que ahí la fuente pues está y empieza y estructura todo este cosmos, aunque no podemos tampoco decir que el ser humano podría existir sin el cosmos, porque todo viene
en unión, pero hay que establecer una prioridad. El ser humano fue lo prioritario, crear la conciencia humana que sería la más próxima a la fuente. Por tanto, nos tuvo desde un principio en el origen, cuando fue creando lo que nosotros hemos dicho, toroides formativos, para dar lugar pues a nosotros, a nuestra esencia. Por tanto, es conveniente establecer esa prioridad y nosotros la establecemos en el ser humano. El ser humano es superior a todas las estructuras del cosmos, a soles, a estrellas, a planetas, a la misma Tierra física. Eso es lo que nosotros queremos compartir. Entonces, aquí es importante porque queremos dar esta clave para que vean la clave de esta estructuración que venimos dándolo desde el primero de nuestros vídeos, cómo se crea todo a partir de dos vórtices, cómo la fuente crea dos vórtices de movimientos opuestos, ella de sí misma se desgaja en esos dos vórtices y estando evidentemente dirigiéndolos y en el centro y si precisamente como es la fuente muchísimo más sutil y más poderosa, pues no la vemos, pero sí vemos los dos polos. Pues según ese esquema fundamental, es el que vamos a ir compartiendo, porque es el esquema de un toroide, porque un toroide en realidad su esencia es un centro imperceptible que crea dos polos. Pues eso mismo lo vamos a ir aplicando a toda esta realidad, pero partiendo sobre todo de la fisicalidad fisiológica del ser humano. Y entonces vamos a ver cómo se van a formar unos 4 toroides. Esto se puede organizar de otra manera. Nosotros lo hacemos de esta. Y cada persona pues podrá a lo mejor servirle nuestro esquema o incluso modificarlo. Eso ya está en la labor de cada cual. Nosotros vamos a lo que consideramos nuestro discernimiento un poco más acertado, aunque habría distintas, podemos decir así, distintas posibilidades de clasificación, porque lo que vamos a estar haciendo aquí es una estructura espacial, no es la estructura temporal, es la estructura sobre todo predominantemente espacial, porque van a ser sobre todo elementos estáticos, como son las cavidades del corazón y válvulas, por ejemplo. Y también con respecto al cosmos, lo mismo, tomando en sentido espacial, es decir, más estático. Un vídeo siguiente será lo contrario, en vez de una estructura, como hemos dicho, espacial, será una estructura temporal, porque el tiempo es el movimiento. Entonces, en un vídeo siguiente, pues lo clasificaremos la ordenación mediante el movimiento, es decir, la circulación sanguínea y los latidos y las pulsaciones. Pero en este, que es más fácil, ya lo hemos dicho, la estructura espacial es más fácil, es por lo cual nosotros comenzamos. Entonces vamos a presentar 4 toroides. El primer toroide sería también la primera dualidad del corazón como un tetraedro. El segundo toroide serían ya partir en el interior, ya más concreto, serían las cavidades del corazón y el haz de Is. Un tercer toroide estaría en relación con las aurículas y con los ventrículos, y un cuarto toroide pues en relación ya con los dos tipos de circulación de la sangre, el circuito menor y el circuito mayor. Pero estos circuitos y estas polaridades en sentido fisiológico paralelamente lo vamos a ir poniendo la correspondencia en el sistema espacial, es decir, en el cosmos, queremos decir. Entonces, nosotros recordamos la primera clave, la clave secreto de los secretos, que dijimos que todos se crea una polaridad que estamos viendo aquí y se crea, dijimos la clave, y lo pueden buscar en este vídeo, Secreto Secretorum 3, Origen, que toda esta creación se establece en dos polos que podemos decir, y uno dependiente del otro, lo sutil y todo lo denso. Todo lo sutil y todo lo denso son iguales en importancia, y podemos decir que uno se crea a partir del otro. Esto es la clave del Secreto Secretorum. También la clave de cerramiento y apertura toroidal, de tal modo que dijimos que cuando se produce una individualidad, pues se necesita un cerramiento, un predominante cerramiento. Y entonces, ¿cómo sería ese procedimiento? Pues sería el procedimiento que desde el empuje interior de lo sutil que va creando esta realidad, pues para crearla tiene que llegar a un punto que se neutralice ese empuje interior hacia el exterior. Y entonces esa neutralización se formaría, por tanto, pues un sentido de una corteza densa que hace que separe ese empuje interior, y entonces ya a partir de ahí pues se establecen ya todos los toroides, el universal y todos los, podemos decir así, individuales.
Y esta clave que queremos hacer hincapié en ella es que el cosmos exterior, diferenciarlo de lo que es el origen interior, y que el origen interior es más importante o prioritario. Por tanto, todo el llamado cosmos exterior, como este que estamos viendo aquí, una forma de la Tierra, pero que sabemos que es al revés, Sol, toroide Sol, Luna, toroide de Polaris y Cruz del Sur, pues son secundarios al ser humano. Son secundarios al ser humano, están en función del ser humano y no al revés, como siempre se nos ha estado a nosotros adoctrinando. Entonces, ahora vamos ya en concreto pues a centrarnos en este corazón mediante ese tipo de orden de clasificación mediante toroides. Decimos que el corazón te muestra la verdad y que volvemos a incidir en esta idea, que lo consideramos importante, que el corazón del ser humano no es solo un reflejo del cosmos, sino que más bien el cosmos es un reflejo del corazón del ser humano. ¿Y por qué será así? ¿Qué indicios nos lo dan? Pues nos dan las vibraciones, porque las vibraciones que se producen en el interior del ser humano son las más rápidas y más sutiles que se producen en todo el cosmos. Y eso lo vemos en los circuitos. El circuito de 24 horas de cósmico, un circuito solar, pues es mucho mayor y por tanto mucho más lento que el circuito que será del latido, que son 0,8 segundos. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Vamos a compartir estas estructuras espaciales del corazón y del cosmos, pero siguiendo y siempre aplicando una misma clave, que es la clave dual, porque son dos polos de un centro y dos polos. Y a partir de aquí pues se van estableciendo distintos toroides sucesivos, pero siguiendo ese mismo modelo en la fisiología y en la cosmología. El toroide, dos polos, y vamos a ver esos dos polos en fisiología y en cosmología. Entonces, la primera dualidad que establecemos nosotros, pues fíjense en la forma del corazón. El corazón tiene esta forma. En realidad, esa forma sería la equivalente en líneas rectas al tetraedro, porque ya hemos visto en vídeos anteriores que la figura más simple que se puede formar en volumen es el tetraedro, un tipo de pirámide que tiene 4 vértices, como están viendo aquí, y 2 tetraedros insertados, pues porque todo tiene que ser dual, pues podemos decir así, la estructura etérica, sutil, esencial que utiliza la fuente para crear. Entonces, pero un tetraedro, como ya sabrán, la línea recta no existe. Por tanto, ¿qué sería en línea curva un tetraedro? Pues sería un cono. Por eso fíjense este tipo de la forma real del corazón, que realmente es una forma de un cono apuntando hacia abajo realmente. Es decir, un tetraedro realmente en esta estrella tetraédrica. Entonces, en fisiología, pues por tanto, el corazón tiene forma de tetraedro cono apuntando hacia abajo, y podemos decir que tiene, en esa forma, es la forma de predominancia masculina, pero como tiene que ser todo un par, pues en el sentido etérico le correspondería su par. ¿Y cuál sería su par? Pues otro tetraédrico, otro tetraedro, pero etérico. Evidentemente etérico, porque tiene que ser más sutil, y entonces este sería apuntando hacia arriba, y entonces así, pero precisamente físicamente no lo podemos ver, pero podemos ver el de nuestro corazón que está apuntando hacia abajo. Y entonces estos dos tetraedros, como están viendo aquí, si los separamos, pues el superior, fíjense que es masculino y apunta hacia abajo, como estamos viendo aquí cuando hacemos el circuito, y en el inferior pues está apuntando hacia arriba. Entonces, en la parte etérica, pues ¿qué correspondería con la parte etérica? Pues sería el masculino, como están viendo, apuntando hacia abajo. Y en la parte también etérica, pues sería apuntando hacia arriba, como están viendo. Pero ahora también en correspondencia con la parte física, porque esto sería la fisiología. Vamos ahora al cosmos, porque aquí ya estamos diciendo cuáles serían los dos polos de este toroide, el físico y el otro etérico, que serían las energías. Pero en el plan cosmológico, pues en cosmología, pues ¿cómo sería el esferoide? Pues entonces en cosmología, pues sería que el esferoide cosmos estaría formado también evidentemente por dos tetraedros conos, de forma que el femenino polo sur, que tendremos aquí, polo sur, es mayor,
es mayor, es más envolvente, al igual que le pasa a toda nuestra Tierra, que aparentemente es mayor que todo el cosmos porque está dentro de ella, pero en energías etéricas que son más poderosas. Entonces es mayor envolvente que el masculino. Y entonces, ¿eso qué sería realmente? Pues eso sería la forma ovoide. Sería la forma ovoide como la forma de un huevo, porque fíjense que el huevo, pues la parte inferior, que es la parte más femenina, el polo sur, al igual que por tanto en el mismo cosmos, cuando te describen, y ahora últimamente están diciendo que precisamente la Tierra tiene una forma tipo pera, pues no le falta cierta razón, porque el polo sur precisamente es más ancho, podemos decir. ¿Por qué? Porque realmente está siendo un reflejo del tetraedro femenino, como están viendo que sería un cono, pero apuntando hacia arriba, en diferencia con el tetraedro masculino que acabamos de ver. Por tanto, nosotros tenemos que decir que el corazón, como acabamos de decir, es el polo masculino y activo del cosmos físico. Porque el cosmos físico sería el polo femenino. Pero tenemos que decir aquí que cuando decimos el corazón como polo masculino activo, pues ahora en este sentido no estamos diciendo polo masculino de hombre o de mujer, porque aquí sería polo masculino que tanto el hombre como la mujer, en función con la parte física suya, que es la femenina, pues le corresponde al hombre y a la mujer, a los dos, pues tener un tipo de, podemos decir así, de control, de diligencia, de actividad, realmente, porque son superior al otro polo que es físico, como estamos viendo aquí. Por tanto, este primer toroide, esta primera dualidad, pues sería el polo masculino, corazón apuntando hacia abajo, y el polo femenino, cuando ya lo ponemos en relación con el cosmos, pues sería el tipo de cosmos, pero con la parte invertida, es decir, con la parte apuntando hacia arriba, como estamos viendo aquí. Esa sería la primera dualidad. El corazón nos la muestra, tiene la forma de un tetraedro, pero que al cual le corresponde otro tetraedro que es el femenino, podemos decir. Ese es el primer toroide. Y ahora al segundo toroide, este ya es más concreto. Entonces, es decir, la segunda dualidad. Pues entonces, en fisiología, es decir, en el cuerpo, pues el polo femenino, ¿por qué estaría formado en relación con el corazón? El polo femenino estaría formado por la materia más densa de las cavidades interiores, porque todo esto son cavidades, es decir, son concavidades en correspondencia con la Tierra cóncava, evidentemente. Entonces, el polo femenino estaría formado por la materia más densa de las cavidades interiores del corazón. Por tanto, tendrían un predominio cóncavo y envolvente. ¿Y envolvente por qué? Porque siempre sabemos que el otro polo está dentro, lo está envolviendo. Ese sería el polo femenino en fisiología del corazón. ¿Y cuál sería el polo masculino en fisiología del corazón? Pues estaría formado por la materia más sutil, que más que materia es parte eléctrica, que es el interior, este que están viendo aquí, que es eléctrico, que es el haz de Is. Fíjense, exactamente. Entonces, aquí estarían en el corazón ya de una manera más concreta, más física, podemos decir, pues las dos partes, la parte del toroide, el polo femenino, las cavidades, y polo masculino, parte eléctrica, evidentemente. Y eso ahora es en fisiología. Pues esta segunda dualidad en cosmología, el polo femenino pues estará formado por el esferoide cóncavo suelo que pisamos, evidentemente. Fíjense la correspondencia tan clara, porque eso sería una materia más densa y físicamente mayor, pero decimos que eso no significa que sea superior, porque físicamente es mayor, porque ya sabemos que este sería el esferoide, la parte femenina, el esferoide cóncavo suelo, el azul, pero el interior pues sería el esferoide cielo, que entonces este sería el polo masculino, estaría formado por el esferoide convexo cielo. Véanlo también aquí, la parte nuestra que pisamos, pues sería la parte cóncava, y la otra parte eléctrica, que no podemos llegar ni siquiera a la luna, pues sería la parte masculina. Fíjense la exacta identificación o concordancia con lo que hemos dicho de las cavidades del interior del corazón cóncavas
y del haz de Is, que está precisamente, como han visto, en el interior y es eléctrico. Pues esto es exactamente lo mismo. Esta parte, materia más densa, menos eléctrica, y esta, por supuesto, más eléctrica, que no podemos tener acceso a ella, evidentemente. Esta sería la segunda dualidad, o el segundo toroide. Ya hemos dicho cuáles son los dos polos, el femenino y el masculino. Y ahora vamos a la tercera dualidad, ya concretizando más y profundizando más en el corazón. La tercera dualidad, o el tercer toroide, pues sería el polo femenino, estaría formado por las cavidades, porque son cavidades, y fíjense también la concavidad, que es lo mismo que cavidad, por cavidades aurículas, como están viendo aquí, las aurículas, que son cavidades, y sus válvulas, la válvula mitral y la válvula tricúspide. Este sería el polo femenino, ya dentro del corazón. ¿Y cuál sería el otro polo, el masculino? Pues el masculino estaría formado por las cavidades que son los ventrículos, las cavidades ventrículos y sus respectivas válvulas, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Entonces, que también se le dice válvulas sigmoideas. Entonces, fíjense que todo viene en dualidad y en par masculino y femenino. Así funciona todo desde el origen, es el mismo modelo, la misma clasificación. Entonces esta es la tercera dualidad que nosotros establecemos, y también nos conviene ya reflejar este circuito, lo que dura, porque esto sería en movimiento, que lo veremos en el siguiente vídeo, pero aquí nos conviene también tocarlo. En movimiento, la duración suya, su circuito, sería de 0,8 segundos. Entre la dilatación y la contracción del corazón son 0,8 segundos. Y decimos esto para que vean ahora la correspondencia, que vamos a ver la correspondencia en el cosmos, el corazón físico, y ahora en el cosmos. En el cosmos, esta tercera dualidad que acabamos de decir, pues entonces en el cosmos la tercera dualidad sería el polo femenino, estaría formado por el toroide, que sería la Tierra cóncava, el ártico, el polo ártico y el polo antártico. Este sería el polo femenino en el tercer toroide, o la tercera dualidad. ¿Y cuál sería entonces el polo masculino? ¿Por qué estaría formado? Pues el polo masculino pues estaría formado por el toroide Sol-Luna. Y como hemos dicho, que fisiológicamente dura su circuito 0,8 segundos, pues como es más exterior y más secundario, podemos decir, es más importante el fisiológico, pues fíjense que dura el trayecto, el recorrido de un ciclo completo del Sol son 24 horas, mientras que el corazón son 0,8 segundos su latido, que es mucho más rápido, y por tanto, si es mucho más rápido, es mucho más sutil y más eléctrico y tiene mayor poder, porque ahí emite la fuente más cerca. En cambio, es de 24 horas. Y aquí, por tanto, estamos diciendo que sería el polo femenino, ártico-antártico, y el toroide Sol-Luna, que es otro toroide, pues estaría reflejando el polo masculino. Entonces ya tenemos aquí en la tercera dualidad los dos polos del tercer toroide. Y ahora vamos al cuarto y último que hemos considerado oportuno establecer. El cuarto y último, que pues ahora vamos a poner una parte todavía más exterior, que sería la cuarta dualidad. Sería el circuito dual, porque todo es dual circulatorio, y decimos dual porque la circulación son dos tipos de circuitos, el circuito pulmonar y el circuito sistémico, como lo pueden consultar. Entonces aquí en fisiología, nuestro corazón, ¿cuál sería el polo femenino? Pues el polo femenino estaría formado por la circulación pulmonar, o también se le dice circulación menor. ¿Y cuál sería el centro? El centro de este circuito y de este polo femenino, pues serían sobre todo los bronquios, porque aquí en los bronquios pues es donde se está produciendo precisamente ahí también una separación, que aquí a efectos ahora concretos humanos y sociales se está produciendo una separación, evidentemente, como ya sabrán, entre distintas personas. Pues aquí a nivel fisiológico, pues aquí en el polo femenino, el centro suyo serían los bronquios. ¿Y cuál sería entonces el polo masculino de este cuarto toroide? Pues el polo masculino estaría formado por la circulación sistémica mayor, que acabamos de decir. ¿Y cuál sería su centro? Pues su centro serían los capilares. Los capilares, aquí en los capilares es donde se estaría estableciendo precisamente esa división o esa separación, que nosotros también le decimos a veces pulsaciones. Entonces, polo femenino del cuarto toroide, podemos decirlo, circulación pulmonar o bronquios, y polo femenino, los bronquios y circulación pulmonar, y polo masculino, el circuito sistémico o
también sus centros serían los capilares. Y entonces, si hemos visto que el latido tenía 0,8 segundos, pues este, como es más exterior, es más secundario en relación con el latido, pues tiene una duración mayor. ¿Y cuál es su duración? Aproximadamente 60 segundos. 60 segundos. Pero ahora vean la correspondencia, la posible correspondencia en la cosmología de este cuarto circuito. Porque en la cosmología, igual que antes la fisiología era la circulación, pues en la cosmología sería la esfera celestial, las estrellas, planetas y otros cuerpos que se pueden apreciar ahí, satélites. Pero vamos a dejar la cuestión de los satélites aparte, y la cuestión de la infradimensión la vamos a dejar aquí aparte. Nos vamos a centrar solamente aquí en lo más esencial y en esta dimensión nuestra, que es la que nos corresponde. Entonces aquí la cuarta en el sistema, lo equivalente en el sistema circulatorio, en el sistema cosmológico, pues sería la esfera celestial. ¿Y cuáles serían los polos? Pues sería el polo femenino, estaría formado por Sigma Octantis, que como ya sabemos, en las estrellas Sigma Octantis es de la constelación de la Cruz del Sur y estaría correspondiendo a esta parte, porque como estamos viendo aquí, estos serían los rastros surcos del movimiento de estrellas que te van indicando dónde está ese centro. Entonces ese centro sur pues estaría, y por eso fíjense que es más ancho, por eso no se ve tan bien como el norte, como el de Polaris, porque es más, como acabamos de decir nosotros, esa forma de pera es distinto. No es totalmente, o sea, son dos polos opuestos, complementarios, pero no son totalmente iguales. El sur, el polo sur, el polo femenino, podemos decir que es mayor físicamente y envuelve al otro, pero aquí evidentemente pues tienen que estar separados. Entonces, el polo femenino estaría formado por la estrella Sigma, aproximadamente, evidentemente, Sigma Octantis, en las estrellas, y el polo masculino pues estaría formado, aquí lo estarán viendo, por, sobre todo en relación y próximo a Polaris. ¿Y cuál sería esta duración? Pues eso lo hemos puesto nosotros en interrogación. Evidentemente sería muchísimo mayor que, por ejemplo, el circuito del Sol. Entonces, lo que nos dice la oscuridad es que es unos 26.000 años, por eso, pero nosotros lo ponemos en interrogación. Pero aunque está en interrogación, nosotros no sabemos si será así. Es muy posible que sea así realmente, porque la oscuridad sabe mucho a efectos mecánicos. Pero lo que sí queremos destacar que es muchísimo mayor que el ciclo de la circulación sanguínea, que sería el correspondiente en el cuerpo humano, porque la circulación sanguínea, su ciclo precisamente es aproximadamente de 60 segundos. Es decir, de un minuto. En un minuto se recorre, pasando dos veces por el corazón, el circuito sanguíneo. Entonces, fíjense, de un minuto se va produciendo un aumento progresivo de lo que está más en el exterior. Por eso nosotros decimos que el interior del ser humano es donde sobre todo es más prioritario. Prioritario no quiere decir que no esté en relación con el otro, porque todo va conjunto, pero hay que establecer precisamente dónde está lo prioritario o lo más importante de lo más secundario. Por tanto, nosotros terminamos aquí en este vídeo recordando que el corazón del ser humano no es solo un reflejo del cosmos, sino que más bien el cosmos es un reflejo del corazón del ser humano. ¿Y eso por qué? Pensamos, porque las vibraciones que se producen, que son los circuitos que se realizan también, pues son los que se producen en el interior del corazón del ser humano, son las vibraciones más rápidas y por tanto sutiles que se producen en todo el cosmos, como acabamos de ver de los circuitos. Y también queremos destacar para que vean cómo la fuente no engaña, simplemente es cuestión de que la persona pues analice con su propio discernimiento y no con lo que le cuenta la oscuridad, porque estamos comprobando que un mismo esquema toroidal, que lo venimos compartiendo desde el primero de nuestros vídeos, que sería un centro y dos polos, pues nos permite clasificar y ordenar toda nuestra realidad. En este vídeo hemos hecho una clasificación, porque es una estructura espacial, pero en el siguiente vídeo vamos a hacer ya una ordenación. Entonces nos permite clasificar y ordenar toda nuestra realidad. Un mismo procedimiento creativo se proyecta en toda la manifestación. Terminamos deseando para nosotros y para todos salud, discernimiento y fortaleza.